plática expositores. Para la primera plática del día de hoy, como ya lo habíamos comentado, tenemos al expositor, el maestro Sergio Olvera Escobar. Él va a dar el tema de responsabilidad solidaria. Un poco de su reseña curricular: él es contador público, licenciado en Derecho, es especialista en Derecho Fiscal de la UNAM, es articulista de diversas revistas fiscales y también es un expositor a nivel nacional. Por ahí lo pueden encontrar también en Facebook. Tiene una gran cursos, videos en redes sociales, por ahí comparten mucha información. También tiene por ahí un grupo de Facebook. Estimado amigo, te dejo por ahí los micrófonos para que pues, puedas iniciar la plática del día de hoy, y agradeciéndote de antemano, sobre todo, pues, la oportunidad que nos das para efecto de podernos compartir el tema del día de hoy, que es responsabilidad solidaria. Excelente tarde a todos. Buenas tardes, espero que me dicen si me ven y me escuchan, por favor. Pues amigo, más que nada, antes que nada, te agradezco la oportunidad de poder estar con ustedes el día de hoy. Eh, la verdad, un honor poder pues charlar con ustedes. Yo siempre lo digo en todo lo que yo comparto, digo, a mí me gusta charlar, comentar, y sobre esa tesitura yo voy platicando y exponiendo un tema, una idea en materia fiscal, en materia penal o en materia mercantil, en materia laboral, lo que se dé en ese momento. Y pues la verdad es un honor estar con ustedes. Me dice el buen Víctor que son de la maestría en estudios fiscales. Corríjanme si me estoy equivocando en el nombre de la maestría. En la Universidad Autónoma de Chiapas. Corríjanme, si no, callen para siempre. Gracias, sí, tengo ya aquí unos añitos en este negocio de la cuestión de los impuestos, de la materia fiscal. Por ahí, sí, como lo dijo el Víctor, tengo en redes sociales, me gusta mucho compartir videos de diferentes temas. El enfoque medular o que atraviesa todos los videos que hago básicamente son temas fiscales. Eso no quiere decir que no aborde otros temas, pero básicamente es lo que vamos cruzando en toda la gama de videos que hemos realizado ya hace unos ayeres. También en los mismos grupos que en los que participamos y hemos creado, tratamos de aportar, de compartir. Tengo la experiencia de haber dado clase en la universidad, pues me han dado la oportunidad de eso. He dado cursos con diferentes capacitadoras, Anafinet, otras que no quiero mencionar porque son comerciales, por ahí lo dicen. Pero sí han sido varias capacitadoras, colegios de contadores, agrupaciones de abogados. Bueno, les agradezco a todos los que me han dado la oportunidad y eso va fomentando y nos va acrecentando el conocimiento, la experiencia y sobre todo el gusanito de seguir estudiando y aprendiendo, porque nunca dejamos de ser estudiantes. Yo lo digo en cada charla que doy, soy un estudiante eterno, un estudiante permanente, alguien que siempre aprende de todos y de todo, que siempre encuentro el lado positivo de un comentario que me hacen, de una observación que me hacen, tal vez en algo que de manera incorrecta en ese momento yo lo expuse como algo que consideraba correcto, que consideraba que era verdad, y eso nos da pauta a que podamos mejorar con esa hambre de aprendizaje, con esa hambre de mejorar y con la humildad de saber que no todo lo sabemos, que estamos en un constante aprendizaje, que estamos en una constante evolución en la materia legal, en la materia fiscal y en las carreras que en esta dualidad que yo tengo, el que Víctor, contador, abogado, son carreras dinámicas que van muy entrelazadas en la materia fiscal. Entonces, partiendo de ahí, me invitó a que diera un tema, el tema que me dijo era responsabilidad solidaria. No sé si ya si han tocado un poquito el tema de responsabilidad solidaria. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. ¿Qué les puedo decir? Allá ha de hacer más calor que aquí. Por acá sí está haciendo, para los chilangos, este calor que estamos sufriendo ahorita
es un calor ya considerable. Por ahí les preguntaba, ¿han visto, por ahí en el chat contesten, ¿me han visto en sus clases de maestría el tema, en licenciatura, vieron el tema de responsabilidad solidaria? Por ahí comenten para empezar a abordar. El maestría no, Alvarado Barza, me imagino que en la licenciatura sí. Voy a quitar tanto los lentes porque luego estoy ciego, pero no tanto, ya. Alguien más aquí veo. Y voy a saludar a cada uno, mira, Álvaro Barza, que fue el primero, Belén Sobojano, Gilbert, Isabel, Iván, Leopoldo, Marcos, ¿quién más? María, Mario Buenrostro, Saúl Alfaro, Yaret, sí, muchas gracias a todos. Belén dice, el licenciatura y maestría no. Lidia Yarensi pone Lidia Gutiérrez, Mario Buenrostro no, Marcos Zavala no. Yo creo que es un tema, ya para ir entrando a esto, es un tema que es algo que tenemos que tener muy presente porque es muy recurrente en la práctica ya del contador, del abogado, que de repente te consulten o te toque en un momento dado tener que dar una opinión, por lo menos una asesoría, o en su caso, o en su caso, espéreme aquí, aquí va, voy a agrandar aquí esto, para que lo vean. Buen estimado Osvaldo, un gustazo. Por ahí andas, estimado Osvaldo. No sé si se acuerdas de tu servidor. Bueno, como les decía, a veces nos tocará apoyar, asesorar al contribuyente, al cliente, en un tema tan delicado como es la responsabilidad solidaria. Yo siempre también en todas las charlas que doy para contadores o para abogados, y hago un poquito más énfasis en la cuestión de abogados, les aconsejo mucho a los, también a los contadores, pero más a los abogados, porque es su materia, son los peritos en derecho, que repasen, dependiendo del área que se dediquen o se especialicen, si no se dedican a la materia civil, que repasen, reestudien el derecho civil, porque en el derecho civil vamos a encontrar la fuente, la manera de nutrir las demás ramas del derecho. Y a lo que quiero llegar con esto es que el derecho civil nos da la teoría de obligaciones. Dentro de las teorías de obligaciones también podemos empezar a abordar lo que es la responsabilidad solidaria en la teoría de obligaciones, y por eso yo siempre les aconsejo a todos aquellos que me dan la oportunidad de compartir, de charlar con ellos temas fiscales o legales, que volvamos a la esencia, al derecho civil, para que de ahí podamos partir a las demás ramas del derecho y como contadores tengamos nociones de la importancia de saber y conocer y de disipar y de iluminar y acabar por lo tanto con lo que nos oscurece, que es la ignorancia, el desconocimiento de algo, y poder a partir de ahí para abordar un tema del artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, que ha sido reformado. Ese artículo, si no me equivoco, ha de venir, pues ya, te estoy diciendo, yo tengo en este negocio más o menos desde el 94, 95, del año del 94, 95 para acá, trabajando en esto. He visto la evolución de muchos artículos de la Constitución, de las leyes que de ella emanan, como el Código Fiscal, la ley ICR y demás, y en este caso concreto y específico, el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación,
Y como les decía, entonces es importante que tengamos esa noción de la responsabilidad solidaria, que en el derecho civil está configurado de una forma, pero que de ahí el derecho administrativo y el derecho fiscal se tienen que ir nutriendo, tienen que ir asimilando figuras para que este derecho fiscal autónomo, este derecho fiscal que es una manera que tiene el Estado para ejercer la potestad para las finanzas públicas, para el cobro de los impuestos y con ese cobro de los impuestos destinarlo a diferentes rubros del Estado, para satisfacer las necesidades no del Estado como tal, sino de la sociedad a quien el Estado debe de servir y no al revés. Bueno, aquí el artículo 26 es, no puedo decir muy extenso, voy a compartir la pantalla. Y también, con toda confianza, así yo doy las charlas, no las clases, las charlas sobre todo, pueden estar interactuando conmigo si tienen alguna duda, algún comentario. Nuevamente, si tienen alguna corrección que vean que yo me estoy tal vez equivocando, desviando, no están de acuerdo conmigo, con toda confianza pueden externarlo. No soy de los que se sienten en jarritos de claquepaque o terroncitos de azúcar que se van a deshacer con el agua, para nada. Tengan toda la confianza y la libertad de poderme cuestionar lo que su servidor está comentando. Mi estimado Víctor, por si ahí andas, ya no tengo habilitado lo que es compartir el escritorio. Quería compartir el artículo 26 que tengo aquí en PDF para que lo puedan ver. Ya no supe qué pasó, hace rato sí lo tenía. Sí me puedes auxiliar porque ya no sé qué pasó, mi estimado. Pero bueno, para seguir avanzando en lo que podemos solventar esto, el artículo 26 son los primeros artículos del Código Fiscal de la Federación y en específico nos señala el artículo 26 que son responsables solidarios con los contribuyentes. Entonces, primero tenemos que tener en claro que hay que hacer una distinción entre el contribuyente y la persona que va a ser ese responsable solidario, que no es el causante de la contribución como tal, pero que sí tendrá que responder de la contribución que no es suya, pero que por ministerio de ley o de manera solidaria, de manera voluntaria, puede decidir, si es que es de manera voluntaria, ser ese responsable solidario. ¿Por qué es importante? Porque si tenemos esa claridad de diferenciar entre estos dos sujetos pasivos, uno como el que causa la contribución, es decir, aquel que genera el ingreso, la actividad, o en el caso de cuotas obrero-patronales, o que es retenedor, que es el que está contratando a un trabajador y que por ende está obligado a retener ese ICR por el pago que está haciendo de los salarios, o una retención de IVA y de ICR en caso de honorarios o de arrendamiento y demás. Mi estimado Vic, no sé si ya Gracias, mi estimado Osvaldo, pues se hace lo que se puede, no creas. Aquí intentamos. Bueno, voy a compartir esto, lo que les decía. Creo que ya se está viendo. Voy aquí nuevamente. Estoy tratando de que se vea. Ok. Vámonos. Lo que les decía. Aquí voy a poner aquí. Permítanme. Vamos a cambiarle de color. Permítanme. Para diferenciar esto, lo voy a poner de otro color. Lo voy a poner de verde.
Entonces decía, aquí hay que hacer esa separación, lo que es el contribuyente, lo que es el responsable solidario. ¿Esto de qué nos va a servir? Para poder analizar cada fracción del artículo 26 y poder saber en qué momento, cómo vamos a razonar el enunciado que estamos leyendo, la oración que estamos leyendo, para de una manera sistemática poder interpretar, deducir, argumentar, para tal vez defender a ese responsable solidario que le quiere la autoridad fiscal cobrar como responsable solidario la omisión, el no pago del contribuyente del crédito fiscal, y por ende tenemos que tener los elementos suficientes y necesarios y básicos para poder hacer esa defensa, poder asesorar o poder opinar en un tema de este índole. Sí estoy siendo claro hasta el momento. Por ahí. Por ahí, Diana, no te había visto. Bueno, vamos bien. Espérenme, me quito esta cosa que ya aquí me están llegando los mensajes de Aspel. Ok, vamos con la primera fracción. ¿Sale? Dice, fracción primera, son responsables solidarios con los contribuyentes. Fracción primera, los retenedores y las personas a quienes la ley se impongan la obligación de recaudar contribuciones a cargo de los contribuyentes hasta por el monto de dichas contribuciones. Esta fracción, si no mal recuerdo, hace unos añitos no solamente contemplaba, mejor dicho, hace unos añitos fue modificada esa fracción primera porque solamente contemplaba a los retenedores y no los recaudadores que tienen obligación de recaudar. ¿En qué casos hay una obligación de retener y en qué casos hay una obligación de recaudar? Retener, ya dijimos, pago salarios como patrón, estoy obligado a realizar el cálculo de ese sueldo, de ese salario y de las demás prestaciones derivadas de esa relación laboral, de retener y enterar. Una cosa es retener y otra cosa es enterar. Entonces aquí hacemos la retención y el entero de la obligación. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque en materia penal fiscal, por ahí Ambrosio Michel, que fue su procurador fiscal, ganó varios asuntos en ese sentido en materia penal. O sea, y es importante que tengamos esas nociones, porque en materia penal también hay una responsabilidad penal que te decía, oye, pues si no retienes o si retienes, enteras y demás, y es el juego de palabras, el verbo retener y demás. Entonces aquí, retener, recaudar. Retener, ya dije, salarios, honorarios, las personas morales quienes reciben prestación de servicios de personas físicas. ¿Qué otro? Arrendamiento, personas morales que reciben, que usan o gozan de un bien inmueble y tienen la obligación de retener. Retenciones de IVA, fletes, desperdicios, honorarios, comisionistas, si no me equivoco. ¿Y cuál sería el ejemplo de que la ley impone una obligación de recaudar? Ahorita la que se me viene a la mente es una, pero me gustaría saber si tienen noción de cuál es o cuál fue un impuesto que se tenía la obligación de recaudar. Ya tiene unos añitos esa obligación. Por ahí, no sé si tengan algunos una noción de qué impuesto había una obligación de recaudar un impuesto. No sé si por ahí alguien lo recuerde. ¿Alguien? ¿Nadie? Nadie se acuerda qué impuesto teníamos obligación de recaudar. Cuando me refiero a impuestos recientes, no me estoy refiriendo a impuestos de hace 3 años. Me estoy refiriendo a impuestos a lo mejor del 2000 para acá.
impuestos del 2000, más o menos, 2002, 2003, estaba el impuesto suntuario, impuesto sustitutivo al crédito al salario, impuesto, ¿qué otro impuesto había? Creo que serán esos dos. Luego, ya más cercano acá, en el sexenio de Calderón, cuando se abroga la ley de impuesto al activo, el gobierno de Calderón se le ocurre que para seguir obteniendo recursos frescos de fiscales, dice, pues ya no hay ese impuesto, el impuesto al activo. Entonces, ¿qué voy a hacer para un impuesto que me dé lo que voy a dejar de recaudar con el impuesto al activo? Se les ocurrió el impuesto, ¿qué era? El impuesto, se me fue el nombre ahorita de este impuesto. A ver si se acuerdan, ya se me fue, ven por andar aquí divagando un poquito. El YETU. El famoso YETU. Impuesto empresarial tasa única. Ese era un impuesto, y luego con el impuesto del YETU nace el IDE, impuesto de depósitos en efectivo. Y los bancos tenían la obligación nunca decía de recaudar, sino de retener, sino decía recaudar la ley del IDE. Los bancos estaban obligados a recaudar y no a retener. Técnicamente podemos entrar en un debate que si el que recauda es el Estado y no un particular y demás. No voy a entrar a ese análisis técnico. Lo que sí voy a entrar a la cuestión de la praxis, y lo que no dice la praxis es de que la ley del IDE obligaba a los bancos que recibían depósitos, si no me equivoco, mayores a 5,000 pesos, a hacer esa recaudación del impuesto, enterarlo al fisco, y por esa retención o esa recaudación, los particulares que no fueran instituciones crediticias bancarias, están obligadas solidariamente a responder, y en este caso también el que recauda está obligado a responder. Vamos bien aquí. Y por aquí les voy a compartir va abriendo, ténganme paciencia. Espero que la estén viendo ya. École. Esta tesis, espérenme que cierro esto, que se abrió sin querer. Esta tesis es referente a la retención del IVA del artículo 1A, fracción tercera. Y básicamente el título de que ahí están leyendo, a mí no me gusta leer mucho, porque creo que la exposición de un tema es el razonamiento puro, la argumentación, el razonamiento que nace del estudio. Pero voy a leer el título por lo menos de algunas partes de esa tesis. Y nos señala el título de la tesis: valor agregado al artículo 1A, fracción tercera de la ley del impuesto relativo vigente en 2005, establece un supuesto de responsabilidad solidaria por sustitución tributaria. Entonces, sí es muy importante que tengamos esto claro, y voy a seguir leyendo un poquito. De conformidad con el artículo 26, fracción primera del Código Fiscal de la Federación, vigente en 2005, son responsables solidarios con los contribuyentes. ¿Ya vieron? ¿Quién es el contribuyente? Para distinguir aquí. Responsable solidario, ¿quién es el contribuyente? En el caso del artículo 1A, fracción tercera de la ley del IVA. Por ahí es pregunta. A ver quién me la contesta. ¿Quién es el contribuyente? Para seguir, y sigo. Y espero que me contesten: los retenedores y las personas a quienes las leyes impongan la obligación de recaudar contribuciones a cargo de los contribuyentes hasta por el monto de dichas contribuciones. Punto. Así, la obligación de retener contenida en el artículo 1A, fracción tercera de la ley del impuesto al valor agregado, de acuerdo con el invocado artículo 26, fracción primera, es una de las formas
de responsabilidad con los contribuyentes. En concreto, es una forma de responsabilidad solidaria por su sustitución tributaria. Nuevamente les pregunto, a ver quién me la responde para ponerles una estrellita. ¿Quién es el contribuyente conforme al artículo 1A, fracción tercera de la ley del IVA? Porque clarísimo me queda el que la persona moral o la persona física, dependiendo de la fracción de la ley del IVA 1A, es el que está obligado a retener. ¿Y a quién le retenemos? ¿Y quién es el contribuyente? Porque volvemos a lo mismo. Si a mí me... Oye, ¿sabes qué? Mira, pensemos, te digan, oye, es Leopoldo, Iván, Isabel, sé que están estudiando la maestría en estudios fiscales. Llegó el SAT, me determinó una responsabilidad solidaria de una retención de IVA de la fracción tercera de la ley del impuesto del impuesto al valor agregado. ¿Es procedente, no es procedente que me quieran hacer solidario responsable de una contribución que en su momento no fue pagada y que yo tuve que haber retenido y retuve y no sé qué? Y si es procedente, yo hice la retención, la enteré, ¿soy responsable solidario o no soy responsable solidario en el caso de que pagué? Segundo, no pagué, retuve, pero no enteré esa retención. Y el contribuyente a quien yo retuve hizo su declaración y pagó el impuesto. Tercer supuesto, retuve, no enteré y el contribuyente tampoco pagó sus impuestos. ¿En qué casos podría yo ser responsable solidario? Por ahí. Ándenles, nadie quiere responder. Con toda confianza, ¿eh? Todos nos equivocamos. El que diga que nunca se ha equivocado es un mentiroso con toda la extensión de la palabra. Todos nos equivocamos, todos dudamos, que unos sabemos desde el punto actuar de que no tenemos la duda, el temor a equivocarnos, no lo manifestamos en el rostro con nuestras expresiones faciales, porque tal vez en la experiencia de sus servidores que ha estado en audiencias de vinculación a proceso, en etapa intermedia en cuestiones penales o un juicio oral, te lo va dando la experiencia para poder hacer un buen desempeño como técnica de litigio. Y me voy a la fracción primera de la fracción tercera del artículo 1A y la voy a subrayar en amarillito. Si de repente me ven que Ana José ya contestó, no me doy cuenta, es porque estoy aquí. Dice el artículo 1A de la ley del IVA. Están obligados a efectuar la retención del impuesto a que se les traslade. Y repito, y enfatizo, están obligados a efectuar la retención del impuesto que se les traslade los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos. Fracción tercera, sean personas físicas o morales que adquieran bienes tangibles o los usen o gocen temporalmente, que enajenen o otorguen residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país. Y regreso a la pantalla. Marco Zavala. Muy bien. El contribuyente es el proveedor del servicio. El responsable solidario es quien contrató el servicio, debió retener. Si no lo hizo, se convierte en responsable solidario. Muy bien. Pensemos. Yo soy obligado. Muy bien, Marco Zavala. En este caso de uso goce de bienes. El contribuyente que me está prestando el uso goce de ese bien. Y vamos a ir tratando de analizar cómo puedo ir yo defendiendo estas posturas. Y eso es un tema que podemos debatir. Cada quien va a tener su postura. Ese es mi razonamiento puro que estoy haciendo sobre en este momento. El contribuyente, persona física, le renta un inmueble a la persona moral en X cantidad y la persona moral efectúa la retención y la persona física, el contribuyente, no realiza el pago correspondiente de su IVA
porque estamos hablando de IVA. La persona moral paga esa retención. Llega el fisco, me dice, muy bien, enteraste esa retención que efectuaste, pero el contribuyente no cumplió con su obligación. ¿De quién? Aquí habla de sustitución tributaria. ¿A quién sustituiste en esa relación tributaria? ¿A quién estamos sustituyendo en esa relación tributaria? Al contribuyente. Al sustituir al contribuyente, y así el fisco a veces actúa y emite resoluciones. Te dice, muy bien, tú retuviste y enteraste el impuesto al valor agregado, fracción tercera, artículo 1A de la ley del IVA, pero el contribuyente no cumplió con su obligación tributaria de la ley del IVA y por lo tanto, independientemente de que tú con retenedor hayas cumplido, te voy a determinar esa responsabilidad solidaria. ¿Qué es lo que tenemos que argumentar? Estoy sustituyendo al contribuyente. Voy a leer aquí, Ana dice, hay responsabilidad solidaria cuando el cliente emite un comprobante y en lugar de hacer una retención de 2/3 partes, retiene el 10 o el 0. Ok, ahorita tocamos ese punto. ¿Sale? Mi estimada Ana. Entonces, en esta, para que no se me vaya la idea, tenemos que tener, es muy claro que yo estoy sustituyendo al contribuyente en esta cuestión y por lo tanto el fisco lo que quiere es cobrar. Es decir, ok, tú enteraste el impuesto, retuviste, enteraste, pero aquí está la responsabilidad. Es decir, espérame, yo estoy sustituyendo a ese contribuyente en la parte que a mí me corresponde y conforme a la fracción primera del artículo 26 de la ley del Código Fiscal, aquí regreso al Código Fiscal y voy a poner aquí y voy contigo, Ana, para que no se nos vayan las ideas. Voy a cambiar de color, lo voy a poner de rosita. Entonces, los retenedores y las personas a quienes la ley se imponga la obligación de recaudar contribución a cargo de los contribuyentes hasta por el monte de dichas contribuciones. ¿Hasta dónde está la contribución? Por eso es el ejemplo que les ponía. O sea, el retenedor ya retuvo, ya cumplió, conforme a la ley del IVA, no confundamos. La ley del IVA me impone a mí retener. ¿Y cuánto me impone a mí retener la ley del IVA? A ver, pregunta. Y ahorita voy con lo de Ana. La ley del IVA, artículo 1A, no hace referencia a una tasa, por lo tanto, debemos sobreentender o es tácitamente entendible que el artículo 1 de la ley del IVA nos señala que la retención es el 16% región general y 11% región fronteriza, o tasa del 0% en tu caso, que hubiera una posibilidad de que hubiera estuviera obligado a retener con una tasa del 0%, pero el reglamento de la ley del IVA me señala que yo puedo retener 2/3 partes de ciertos de diferentes impuestos o el 4% en cuestión de fletes, vamos a especificarlo así, o la nueva retención del 6%, entonces tenemos que verlo así. Pero aquí el artículo 26, fracción primera, ojo, lean qué dice. Nos señala, y repito, hasta por el monto de dichas contribuciones. ¿Cuáles son las contribuciones? En el caso del IVA, el 16%. Aquí ya se puso negrito, no sé qué pasó. Ya está, nuevamente. Es decir, si yo retengo el 16% conforme al artículo 1A y no me voy a la facilidad que me da el reglamento, si el contribuyente, en este caso estoy hablando de la ley del IVA, artículo 1A,
Fracción tercera, uso o goce de bienes. El contribuyente que causa el impuesto al 16% del IVA y yo como retenedor no aplico el reglamento y retengo el 16%, con eso estoy cubriendo toda mi responsabilidad solidaria ante el incumplimiento del contribuyente, de la contribución como tal. Ese es así, ¿eh? Si yo retengo conforme al reglamento y estoy reteniendo un 10%, me faltan 6 puntos porcentuales que no están, que no fueron cubiertos por el retenedor y eso lo va a querer cobrar la autoridad fiscal. No sé si me estoy explicando. Por eso la importancia de saber distinguir entre retenedor y contribuyente. Porque no está hablando del retenedor como el obligado de la ley donde nace la obligación como retenedor, la ley de ICR, de ley del IVA, en el caso de la ley del IDE, que no estuvo vigente, en la ley del IDE y demás. Yo ya sí voy con lo de Ana. Díganme antes de pasar, más que quiero ver lo de Ana. Dicen, hay responsabilidad solidaria cuando el cliente emite un comprobante y en lugar de hacer una retención de 2/3 retiene el 10% del 10 o el 0% de IVA trasladado. ¿Quién está obligado a retener? Es que tenemos que tener claridad quién está obligado a retener. El contribuyente, es decir, el proveedor, sea proveedor de servicios o de bienes, o el que recibe el servicio o el bien. Si no tenemos claridad de eso, podemos caer en la confusión de que el que retiene es el que emite el comprobante. No, el que retiene no emite el comprobante. El que emite el comprobante es el que presta el servicio, el que enajena el bien o que da el uso o goce del bien. Por lo tanto, si a mí como retenedor, ahorita no vamos a tocar la responsabilidad solidaria como retenedor en ICR o en IVA, yo tengo que retener lo que la ley respectiva me señale. En el caso de honorarios, el artículo en específico de la ley ICR nos señala en prestación de servicios profesionales que yo tengo que retener el 10%. Si el prestador de servicios que yo estoy contratando me pone en su comprobante una tasa de retención del 5%, yo le tengo que retener el 10, no el 5 que viene en el CFDI. Esa es un error del proveedor, de mi prestador de servicios, que en su CFDI, por la causa que ustedes quieran, me está poniendo en su comprobante una tasa de retención inferior a la que estoy obligado. Yo como retenedor tengo que retener, primero porque es mi obligación, y si no retengo conforme a lo que me está mandando la ley, me voy a hacer acreedor a una infracción ya, y eso voy a infringir una disposición legal y por lo tanto me van a sancionar con una multa. Ojo, sí, soy claro, Ana. Sí, todos, sí estoy siendo claro. Miren, llevamos en la primera fracción. Ana. Entonces no confundir al prestador de servicios enajenante o que da el uso goce, que está obligado a emitir un comprobante por esa actividad o acto de quien recibe el bien, el servicio o el uso goce. Él está obligado a retener lo que la ley le mande, él señala, establece, ¿sí? Porque por ahí yo me acuerdo en mis ayeres como auditor también, ¿qué sucedía? Que luego, esa era una observación que hacías, que la persona moral retenía lo que decía el comprobante, todavía me tocaba a mí en papel. Entonces, oye, espérame, es que tú tienes que retener el 10%, las 2/3 del IVA, etcétera, 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 no lo que te señala el comprobante fiscal en papel. Ya después fue los códigos bidimensionales, el CFDI y todo este rollo digital por internet, sino ya fue evolucionando, tenemos que tener claridad conceptual de lo que estamos tratando para poder defender. Entonces hay que tener claridad en la fracción primera.
porque de ahí vamos a partir la defensa del posible crédito fiscal o resolución para poder asesorar adecuadamente a nuestro cliente, al contribuyente, y con ello poder decirle a la autoridad, ¿sabes qué? Conforme a la salud primera, artículo 26 del código, no soy responsable solidario. Y en caso de serlo por incumplimiento de la obligación del contribuyente, lo soy por la parte que no fue cubierta del contribuyente, no por la totalidad, porque yo por eso efectué una retención. Mi obligación ya la cumplí, 10% en caso de ICR, 2/3 en caso de ley del IVA, 4% en fletes o el 6% que fue la que nació hace poquito con la reforma que se dio en diciembre de 2019, vigente a partir del 1 de enero de 2019. 20, perdón, 1 de enero de 2020. Ya soy como los auditores, siempre un año atrás. Ya ven, por invocar que fui auditor, me estoy yendo hacia atrás en siempre un año. Estamos, bueno, vámonos a la segunda fracción. Fracción segunda. Vamos a subrayar. Dejen quito esto porque quiero que esté parejo. Cambio de color porque no quiero que estén todos igual. No hacenme paciencia porque el PDF que tengo se tarda un poquito. Vamos a ponerlo de gris. Ok. Entonces, fracción segunda. Las personas que estén obligadas a efectuar pagos provisionales por cuenta del contribuyente hasta el monto de estos pagos. Se me viene una copropiedad en este momento. Sociedad conyugal en este momento. Y ahorita regreso con Marco Zavala. Se me viene a la mente esta parte de la fracción tercera. Las personas que están obligadas a efectuar pagos provisionales por cuenta del contribuyente hasta el monto de estos pagos. ¿Quién es el contribuyente en una copropiedad? Un copropietario, queda un representante legal que va a ser el que va a estar respondiendo solidariamente por en el caso de que no se pague eso. Sociedad conyugal. Entonces, tenemos que determinar quién es el contribuyente y quién va a hacer ese pago, porque acuérdense que uno es el que hace los pagos y en su declaración anual el otro tiene que acumular y en su declaración anual pagar el impuesto correspondiente. Entonces aquí hay que tener claridad. ¿Cuándo nace el incumplimiento de una contribución? En el caso de personas físicas, en este caso, en la anual, si los pagos provisionales los voy enterando, no los entero y pago en la anual, ahí tenemos que ver para ver si a la persona que va a ser responsable de solidario conforme a la fracción tercera, la autoridad puede determinar que le va a ser efectiva esa responsabilidad solidaria o no se la va a hacer. ¿Sí? Y regreso con Marco Zavala. Dice, incluso aunque el CFDI que emite la prestación del prestador de servicio no desglosa la retención correspondiente, el retenedor es obligado a expedir un CFDI de retención y pagar al prestador del servicio la diferencia del total del CFDI menos la retención. Pero ahorita estamos en una era de CFDItis, yo le llamo así. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya estamos en la forma y no en el fondo. Ya el fisco le da a veces más pesos a la forma que al fondo. Y que emite un CFDI de retención y que no lo imitas y que si yo le emito. Y es cuando, yo creo, es mi visión particular, cuando la autoridad desgraciadamente ha querido vendernos la idea de que iba a venir una simplificación con el CFDI para a través de eso agilizar la parte operativa y administrativa de los contribuyentes y la parte fiscalizadora de la autoridad. Le ha servido a la autoridad sin duda, pero a la parte de la operación del contribuyente no, porque ahora tengo que hacer un CFDI hasta cuando voy a ir a pasar al baño, cuando voy a
a darle la pensión a mi hijo. O sea, estamos en una cefiditis de que hay que emitir CFDI de todos. Pero más allá de todo esto, el fondo del asunto, la parte sustantiva del asunto es que yo estoy obligado, me emitan o no emita ahorita el CFDI por retención, yo estoy obligado a la ley, me obliga a mí más allá de mi obligación formal de que me expidan o expido un comprobante, un CFDI, en pocas palabras, yo estoy obligado a esa parte. Pensemos que ni me expiden, ni me expiden, me los piden mal, o yo no ni yo tampoco les pido. Eso no me relega de mi obligación de retenedor. Y por lo tanto, si no retuve, me van a infraccionar con una multa, me van a determinar una responsabilidad solidaria si el contribuyente no paga y al no haber retenido ni enterado la contribución, la responsabilidad va a ser total. Vamos bien. Sí, mi estimado Marcos y todos. Ya no sé si saludé a todos porque ya veo que empezaron 8 y ya son 13. Carolina, Isabel, Iván, Leopoldo, Marcos, María, Mario Buenrostro, Saúl, Álvaro, Ana Silvia. Bueno, pues sigamos en este menester del estudio. Aquí otra. Perdón, fracción segunda, yo me estoy adelantando. Era fracción segunda, ahí corríjanle. Si apuntaron, bórrenle. Los obligados que efectuar pagos profesionales, fracción segunda. Y vamos con la fracción tercera y nadie me corrige. Ya bien, estoy aquí yo alucinando por estar muy metido en tratando de analizar. Bueno, fracción tercera, así, liquidadores. Ahí vamos. Voy a cambiar de color. Ahora voy a poner este azulito. Dice la fracción tercera así, clarísimo, fracción tercera, perdón, era la segunda, la anterior. Fracción tercera, son responsables solidarios con los contribuyentes, los liquidadores y síndicos por las contribuciones que debieron pagar a cargo de la sociedad en liquidación o en quiebra, así como de aquellas que se causaron durante su gestión, perdón, durante su gestión. ¿Sí? En una liquidación o el síndico, ¿quién es el contribuyente? En el caso de una sociedad mercantil, la denominación, el tipo, sociedad anónima, sociedad comunitaria por acciones, cooperativa, etcétera, el contribuyente es la persona moral y el liquidador y el síndico es el responsable solidario. Y por aquí les voy a compartir una tesis. La tesis sabemos, y si no lo saben, las tesis no son obligatorias ni para los jueces, ni para los magistrados, ni para los ministros de la Suprema Corte, es decir, del Poder Judicial. Son criterios orientadores, a diferencia de la jurisprudencia, que sí es un criterio obligatorio para el juzgador en su momento de emitir una sentencia, y para eso tenemos que invocarla en nuestra demanda para hacerla valer en su momento. De aquí, espero que la estén viendo. Bueno. No, esto es que, en serio, si hiciéramos un análisis de artículo por artículo, yo creo que nos llevamos muchas clases, ese 26 así desmenuzado, agarrándole sabor, da para muchas horas de análisis, tal vez hasta días, porque hay que analizarlo más a fondo y más cuando la gente empieza a participar y es que yo tuve ese caso y es que yo tuve esta duda, a mí me dijeron esto, a mí me pasó, al vecino, al tío de un amigo le pasó esto. Vámonos con la tesis.
El título dice responsabilidad solidaria, hipótesis en que se actualiza la excepción a tal carácter prevista en el artículo 26, fracción tercera, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación. Y dice el cuerpo, el citado precepto dispone que los liquidadores son responsables solidarios por las contribuciones que debieron pagar a cargo de la sociedad en liquidación, así como de aquellas que causaron durante su gestión. Ojo, que debieron pagar a cargo de la sociedad en liquidación. Es decir, si yo soy responsable, si yo soy un liquidador, no solamente voy a ser responsable de las que sean durante mi gestión como liquidador, sino de las que causó la sociedad en liquidación hacia atrás, retrospectivamente hablando, hacia atrás. Por eso yo cuando a mí me acuerdo que trabajé en un despacho y inicié un proceso de liquidación de una sociedad anónima, una avícola, y el accionista mayoritario, representante legal, me dice, oiga, ¿cómo ve? Lo voy a dejar como liquidador. Yo dije, oye, espéreme, ponga a quien quiera, a mí no. Yo voy a llevar el proceso de la liquidación como asesor legal, pero yo no voy a aparecer como liquidador, yo no quiero ser responsable. Zafo, me lavo las manos como Pilatos. Y aquí el consejo para ustedes y para los que asesoran. Mucha responsabilidad ser un liquidador, ¿sale? O un síndico, en caso de un concurso mercantil, una quiebra. Tengan mucho cuidado con estas figuras legales. Yo sé que a veces nos queremos dar el taco y nos dan un lavado de coco y nos dicen de que nosotros, que para que todos nos sintamos como el dueño de la empresa y los poderes y que yo fui. Ojo, cuestión administrativa fiscal y cuestión penal. Ojo, penal fiscal. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Más allá de la responsabilidad solidaria que estamos analizando en este momento. ¿Sí? Y continúo con la lectura de la tesis. Por su parte, el segundo párrafo de la mencionada fracción prevé una excepción a dicha responsabilidad cuando la sociedad en liquidación cumpla con la obligación de presentar los avisos y de proporcionar los informes a que se refiere el invocado código y su reglamento, como los relativos a su cancelación en el registro federal de contribuyentes, el balance final de liquidación aprobado por los accionistas y depositado en el registro público de comercio y la cancelación de la inscripción del contrato social en el citado registro una vez concluida la liquidación. Por tanto, si una sociedad en liquidación presenta el aviso en el que acredita haber cumplido los indicados actos y la autoridad no demuestra lo contrario, ello releva al liquidador de tener el carácter de responsable solidario por estar en el supuesto de excepción señalado en el artículo. Y aquí voy a subrayar lo que me gustó y que tienen que analizar. Y la autoridad no demuestra lo contrario, ello releva al liquidador de tener el carácter responsable solidario por estar en el supuesto de excepción señalado en el artículo. Y vuelvo aquí con ustedes. Si tienen una duda, me dijo el buen estimado Víctor que 1 hora, ya casi es la hora, faltan unos 5 minutos para acabar la hora, para que vean lo que nos hace falta de analizar de este artículo 26. Esta parte. Y la autoridad no demuestra lo contrario. El que afirma está obligado a demostrar principio de derecho y que en muchos casos está incorporado en la misma ley, en el cuerpo de ley. Si la autoridad está diciendo que tú eres responsable solidario, tiene que tener los pelos de la burra en la mano. Si dice que el gato es cojito, que tiene 3 patas, tiene que demostrar que el gato tiene 3 patas. No 4. Por ende, si la autoridad te está diciendo que tú eres responsable solidario conforme a la fracción tercera como liquidador, tiene que demostrar que tú como liquidador y la sociedad incumplieron en todos los avisos de inicio de liquidación, emitir en el periódico Gaceta de mayor circulación los estados financieros, para que los acreedores
pues se presenten y te cobren, etcétera, etcétera, etcétera. Leyes sociales mercantiles, código de comercio y aviso de liquidación ya de como tal de la sociedad ante el SAT, bla, bla, bla. Todo ese proceso tiene que demostrar la autoridad que no cumplimos y por lo tanto podría determinar ahí, ojo, ojo, pensemos que la autoridad también, por ahí el 68 de código, dice que, que las resoluciones y actos de la autoridad se consideran, se presumen ciertos. Pues aplica el mismo 68, una negación lisa y llana de lo que está afirmando la autoridad, porque es una presunción no se demuestra documentalmente, es una presunción como si fuera verdad. Entonces, por lo tanto, por parte de la autoridad, dejo acá claro, Entonces, por lo tanto, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Niego lisa y llanamente que lo afirmado por la autoridad, de que soy responsable solidario, como liquidador, esto sin afirmar nuevamente. Simplemente niego lisa y llanamente para no caer en una afirmación, porque si yo en mi negación afirmo, voy a estar obligado a demostrar lo que estoy afirmando. Entonces simplemente niego lisa y llanamente lo afirmado por la autoridad de que tengo una responsable solidaria, punto. En este caso, la carga de la prueba se la regreso a la autoridad en caso de que ella esté haciendo una presunción y ¡pum! Ella tendría que demostrar con documentación electrónica o en papel, dependiendo de los años, de que yo incumplí para hacer efectiva esa responsabilidad solidaria, y en ese caso, si no lo demuestra y demás, limpios como responsable solidario. Ya sé, aquí. Perdón, aquí ya se pasmó mi máquina. De uno de los expositores excelentes y reconocidos con excelente prestigio de la zona. Estimado Sergio, por ahí algo que regresaste a la Se pasmó mi máquina. Sí, así es. Ok, muy bien. Eh, no, al contrario, gracias por la oportunidad. En serio, me encanta esto de poder charlar con la gente por todos los medios conocidos y por haber y que pueda haber. Me gusta mucho compartir. Por eso di clases, porque me gusta estar al frente de gente, compartir lo poquito que uno sabe y ya para terminar esto, yo lo que recomiendo es, cuando van a entrar a un tema de índole de tema fiscal y sobre todo de código fiscal, busquen en el use de la Suprema Corte, busquen tesis, jurisprudencias, léanlas. Sé que muchas veces son temas áridos, pero la tesis y la jurisprudencia nos van a dar mucha luz, nos van a dar un umbral de cómo entender ese artículo 26 de lo que es la responsabilidad solidaria, diferenciar, tener muy claro quién es el responsable solidario, quién es el contribuyente, quién es el retenedor, quién es el contribuyente, para poder abordar ese tema y poderlo defender. Entonces yo les encargo eso, estudien mucho la tesis, la jurisprudencia de la Suprema Corte, también del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, también, y sobre todo tener la humildad de entender que siempre estamos
abiertos al aprendizaje, al conocimiento de otros, a la enseñanza de otros, y que a través de eso vamos a encontrar un camino que nos llevará a un objetivo que es ser mejores cada día como profesionistas y como seres humanos. Y en el tema específico nos permitirá darnos cuenta de que cada vez que pensemos que vamos avanzando en que ya dominamos un artículo de código, ya cuando creemos que avanzamos, nos vamos a dar cuenta que también lo que no conocemos se agrandó y avanzó y tenemos que nuevamente seguir estudiando para ir haciendo ese juego. Yo avanzo en lo que voy aprendiendo, la ignorancia va creciendo, yo tengo que avanzar otra vez para disminuir esa brecha, esa distancia entre conocimiento y ignorancia, y es lo que va a permitir avanzar, y por eso les digo mucho, la sencillez y la humildad de saber que por más que aprendamos, hay un universo que desconocemos, que ignoramos, y que eso nos permitirá poder seguir aprendiendo. Yo ahora sí me despido, mis queridos amigos y amigas, de todos ustedes. Espero que haya sido de su agrado, que les sirva un poquito. Saludos y bendiciones. Estimado Osvaldo, por ahí espero quedarme un poquito porque ahorita ya me llaman otros deberes de padre de familia para con mi hijo. Gracias.